Bien, me voy a ir con la parte de micrófonos. Les voy a switchear en este momento la cámara. Ahí estamos de nuevo. Y bueno, les voy a explicar. Este es el micrófono condensador, que suele ser un micrófono que trae normalmente su base, se ocupa más de manera fija y tiene muchas explicaciones del por qué. Y trae un microfiltro. Bueno, este normalmente es famoso por usarse principalmente en estudios profesionales y también se ocupa mucho para la parte de cuando ustedes van a hacer eventos en donde tengan que cantar. ¿Estamos de acuerdo? O si el locutor tiene la voz muy aguda. Este tipo de micrófonos son excelentes cuando se habla de agudos, porque un micrófono de este tipo, que es un micrófono condensador, funciona a partir de tener dos placas en el interior sonoras, separadas por un electromagnetismo. Esto provoca dos situaciones importantes. Número uno, son muy sensibles. Detectan básicamente cualquier situación de mi tono de voz. Y puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, lo requieren mucho para cuando tengamos voces muy agudas o que, por ejemplo, queremos que salga muy bien el mensaje para hacer producción de video. Especialmente la preproducción. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la edición de video profesional se hace con ese tipo de micrófonos porque captura todo el acústico de la voz. Son muy sensibles. Sin embargo, puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, yo ahorita tengo un ventilador funcionando. Entonces, ¿qué sucede? Si tengo un ventilador funcionando, se escucha el constante si hago una grabación. Porque al momento de grabar se van a detectar todos esos tonos. Otra situación que tiene de desventaja el micrófono condensador es que es muy, muy frágil. Entonces, como funciona con energía eléctrica que obtiene a partir de las consolas, este micrófono, si se llega a caer estando en uso, completamente es pérdida total del micrófono. Lo descompones. En cambio, el micrófono dinámico, que es el más tradicional, el micrófono de mano que normalmente tienen, que es redondo, este tipo de micrófonos dinámicos resisten golpes porque no trabajan con electricidad directa. O sea, al final de cuentas es electricidad, pero no directa. Entonces, se te puede caer, le puede pasar mil cosas y seguramente así los tienen a los pobres micrófonos que luego ya tenemos de uso. Los tratan bien feo, los golpean y no les pasa absolutamente nada. Entonces, es una gran ventaja. Pero, ¿cuál es el secreto de la elección? Número uno, el micrófono dinámico, su nombre lo dice, es dinámico, está enfocado a recibir un balanceo directo de voz en un solo enfoque y ese usa más para los eventos que tengan voz o tonos graves. Por ejemplo, baterías, por ejemplo, instrumentos de golpe o que tengas, por ejemplo, que hablar directo hacia ese enfoque y que no quieras que se perciba todo. En el cambio, este tipo de micrófonos dinámicos son más sensibles, te reciben más los agudos, por eso se usan para la voz o para cuestiones como violín, situaciones de este tipo, se recomienda más este tipo de micrófono. Vamos a trabajar con 3 micrófonos para hacer producción, normalmente, de streaming. Normalmente vamos a trabajar en micrófono, si es que vas a transmitir desde mesa, desde escritorio, se usa un micrófono de este tipo para alcanzar a captar. Y con un solo micrófono puedes tener hasta de 2 a 4 invitados dentro del mismo escritorio y se va a escuchar perfecto, porque recibe de frontal y trasero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso sí, estos, como son 2 placas pegadas de esta forma, que de hecho vienen aquí en el micrófono de esta forma, es como si lo viéramos, ¿qué sucede? Que los laterales son carentes de sonido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se vayan a acomodar en una mesa, recuerden que tienen frontal y tienen trasero, pero en la parte de los laterales pierde un poco el sonido, a diferencia del dinámico. El micrófono dinámico recibe de todo alrededor el audio. ¿Estamos de acuerdo? Para que lo tengan presente. El otro micrófono que van a trabajar, que en este momento no los tengo aquí a la mano, va a ser el micrófono normal de mano, pero inalámbricos. Yo les aconsejo más que sean inalámbricos. ¿Por qué? Porque en un evento en vivo vas a transmitir a distancia. O sea, si no lo traes colgando el micrófono, es porque te paraste y demás, pues vas a transmitir a más de 1 metro. Entonces necesitas un micrófono inalámbrico que normalmente vienen con su propia consola. Ya el día de mañana tengo una clase con ustedes con ese micrófono. Entonces, este tipo de micrófono va directamente a la mezcladora. En la parte del agujero del micrófono
del micrófono dinámico. Recuerden que su consola, sea básica o la más profesional, va a tener esta entrada. Veamos de nuevo. Tienen la consola en esta parte, tiene la entrada grande, que es la entrada 6, que es la entrada para el micrófono normal o la entrada de audio normal que les enseñaba, que es que es de 6. Esta entrada grande es para o la guitarra o la recepción de un micrófono normal, dinámico, que también viene este cable en el caso de los micrófonos inalámbricos. Primero llegan a la consola inalámbrica y de ahí se va a los inalámbricos. Pues puede ser cableado o inalámbrico, pero si vas a comprarlos apenas, te recomiendo más inalámbricos, ¿vale? Para que te sirvan para cualquier tipo de evento. Bien, pues de entrada, eso. Ahora, voy a trabajar también con un micrófono de solapa. Estos micrófonos de solapa son micrófonos dinámicos. Son micrófonos dinámicos. A pesar de que se ven chiquitos y que vengan con entrada 3.5, no deja de ser un micrófono dinámico. Y este micrófono dinámico es de solapa. Los de solapa traen una pinza, que es como esta. Y este micrófono, el por qué lo usamos de esta forma, que sea dinámica directa, es decir, traen su pequeño bocina de recepción aquí, en la parte frontal, y reciben directo el eco. ¿Y por qué no usamos un condensador? Bueno, porque como está muy cerca de la parte normalmente del pecho, recibiría todo el sonido de la respiración humana. O sea, lo alcanzaría a percibir. Entonces, por eso es que es un micrófono completamente dinámico, para que no reciba tan ligeros los tonos. Ahora, ¿qué pasa si no uso el micrófono adecuado, Frank? Bueno, puede ser que desde que no te escuchen de la manera adecuada hasta que lo llegues a dañar. Si tú le pones, por ejemplo, un micrófono dinámico a una batería y le das un golpe grave muy fuerte, puedes tronar el micrófono condensador, que es este que estoy usando para la voz. Y en cambio, los micrófonos como estos de solapa, que son dinámicos, o el dinámico de mano, van a ser muy, muy de uso rudo, reciben muchos tonos y demás. Entonces, para uso rudo, te aconsejo más que si no confías mucho en quién va a estar produciendo, pues les des micrófonos dinámicos, ¿no? Y para la parte de un estudio fijo, condensador, ¿no? Ahora, agudos, condensador. Graves, dinámico, ¿sale? Alcanzar a tener tonos muy, muy suaves y agudos, micrófono, condensador. De hecho, la grabación de sonidos ambientales, que normalmente es cuando grabamos el sonido de los pájaros o el sonido del viento y demás para hacer efectos de video, se hace con micrófonos de este tipo, ¿vale? De los condensadores. Entonces, porque detectan tonos muy ligeros. Pues bueno, aquí están los micrófonos que vamos a estar utilizando durante la clase. Marcas y precios. Bueno, en realidad de marcas existe una variedad infinita de instrumentos, ¿no? Pero aquí, como en todo, va a variar mucho dependiendo de la calidad, el precio, porque ahí sí por precio. Entonces, hay micrófonos que llegan a costar hasta 15,000 pesos y micrófonos como estos que vamos a usar, por ejemplo, este que es un micrófono básico condensador, este que viene con la base, con su mampara y con su respectivo micrófono, y tiene un costo promedio de 850 pesos. El micrófono de solapa, que es como este, que es buena calidad porque hay mucho chino, sería un micrófono de aproximadamente 350 pesos. Son económicos relativamente los de solapa. Y un micrófono inalámbrico en cuestiones de micrófono dinámico podrían estar aproximadamente en unos 1,300 hacia arriba, los inalámbricos. ¿De acuerdo? Entonces sí cambia mucho la percepción por marca, la recepción del sonido. Entonces voy a dejar los enlaces de algunos con los que pueden iniciar, pero que son buenos, que ya los hemos probado y que a pesar de que no son marcas tan conocidas, están en buenas condiciones y funcionan bien. Y les voy a dejar otros que obviamente ya son marcas más avanzadas para que ustedes poco a poco vayan mejorando su estudio de grabación.